Y ya estamos, Bambina. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, queremos agradecer a todos los que están participando en este momento, en este homenaje a Pedro Paz en el mes de la memoria. Agradecemos también a los expositores y expositoras por la generosidad de compartir su tiempo, sus vivencias, con nosotros, que en este ejercicio de memoria consideramos muy importante. También queremos agradecer a los colectivos e instituciones que nos acompañan desde hace un largo tiempo en este largo tiempo que es ir tejiendo redes y memorias. Estos institutos, estas redes, es el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de San Luis, el Instituto Rodolfo Kusch de la Universidad Nacional de San Juan, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FICIP, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis y el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. A todos, gracias. Bueno, contar un poquito que el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz nació allá por el 24 de mayo de 2017. Es decir, que dentro de 2 meses vamos a cumplir 8 años de trabajo ininterrumpido. Este centro funciona dentro de lo que es el ámbito de la Secretaría de Investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. Y esta actividad en particular que estamos desarrollando hoy ha sido aprobada, digamos, en el ámbito de la universidad por la Secretaría de Extensión en el marco de lo que se ha llamado el ciclo Elegimos Memoria. Decirles también que el Centro de Pensamiento Crítico es el trabajo y el encuentro de un colectivo que, si bien se formaliza, digamos, como espacio dentro de la universidad en 2017, comenzó a trabajar en el 2010 y en realidad nos fuimos reuniendo para el estudio de la economía política y más precisamente, o más en particular, la crítica a la economía política. Producto también de esos recorridos y casi en simultáneo se crea la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, que hemos finalizado en el 2024 el dictado de la segunda corte y que ya tiene entre la corte 1 y la 2 alrededor de, creo, 14 graduados. Después el Orsay me va a corregir. Bueno, se propuso el nombre, se propuso que el Centro de Pensamiento Crítico llevase el nombre de Pedro Paz, justamente por ser un economista, un argentino, que llevó adelante sus actividades tanto en Argentina como en América Latina. Eh, Fue un destacado investigador que realizó estudios sobre la realidad latinoamericana y que contribuyó a la formación de generaciones de universitarios y universitarias hasta nuestros días. Eh, con este homenaje a Pedro Paz,
en el mes en que Argentina conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, justamente ayer 24 de marzo, fueron 49 años del golpe militar en Argentina. Eh, y con esta actividad nos hemos propuesto poner en contexto las ideas de Pedro Paz frente a una nueva reconfiguración del capital, recuperar también su obra intelectual, sus aportes como cientista social y también los debates que dio tanto en la arena política como en el campo popular. Y también reflexionar acerca de la memoria, eh, ya que Pedro Paz fue no solo un intelectual, también fue un político comprometido con su tiempo, fue un estudioso de las teorías económicas, tanto clásicas, neoclásicas como marxistas, y dejó un legado propio al pensamiento crítico latinoamericano. Y consideramos también que traer el nombre de Pedro Paz por estos días es un ejercicio ineludible de memoria, en tanto como consecuencia de las violentas dictaduras genocidas, tanto chilena como argentina, es que a Pedro Paz le significó prolongados exilios y que significaron silenciar e invisibilizar su obra, en particular en Argentina. Entonces, bueno, desde este colectivo que formamos parte del Centro eh, Pedro Paz y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, en memoria de su trayectoria y aportes a la teoría, a la política, a la planificación económica latinoamericana y mundial, nos, es que nos permiten pensar hoy tanto la realidad mundial como como la realidad de nuestra América y el Caribe. Entonces que asumimos este compromiso de continuidad eh, con el hacer y pensar de Pedro Francisco Paz. Y por último, decíamos que el propósito es hacer una reflexión acerca de la memoria. En particular, decíamos al inicio, eh, en este mes que conmemoramos la memoria por la verdad y la justicia aquí en Argentina. Entonces, bueno, leyendo y a propósito de esta breve presentación que me toca realizar, leía un ensayo que Pedro Paz había escrito para una presentación, una ponencia que había hecho a los inicios de los años 70, donde refería y a estas cuestiones que lo ocuparon y le preocupaban, referido a la dependencia financiera y a la desnacionalización de la industria interna. Y pensaba que qué actual son eso que lo ocupó en aquellos años. Y él escribía en las conclusiones de ese texto, dice, esta tendencia hacia la mayor dependencia financiera podrá acelerarse o desacelerarse según las condiciones políticas institucionales de cada economía periférica, pero no puede detenerse o eliminarse a no ser mediante un cambio radical en el sistema de las relaciones económicas internacionales o mediante una política nacional audaz de imprevisibles consecuencias. Y también decía, era un tema sumamente complejo y que había que estudiarlo con seriedad, con profundidad, y que no bastaba con solo decir que las burguesías nacionales se subordinan
al capital extranjero, se venden, decía, al capital extranjero, sino que había que abordarlo en toda la dimensión y la complejidad que este problema tenía, y básicamente siempre haciendo hincapié en territorializar todos esos marcos teóricos en nuestra América. Por eso es que nos permitíamos reflexionar en torno a la memoria, y la memoria entonces como memoria viva, como una memoria histórica de nuestros territorios, memoria como proceso de conocimiento ancestral, y que también significan las luchas y resistencias de los pueblos antiguos de nuestra América, al mismo tiempo que la memoria da cuenta en el presente de las implicaciones sociales, políticas, económicas, culturales en la identidad de los pueblos, a partir de la desterritorialización tanto humana como no humana, hace más de 500 años, que subordinó toda forma de trabajo al capital. Creo que el compromiso que evidenció Pedro Paz, el compromiso político, militante, con su tiempo, bien vale hoy este ejercicio de memoria. Eh, Agradecer a todos los que nos están acompañando, a la familia de Pedro Paz, a los expositores y expositoras, y ahora, antes que Julio me rete, porque no sé si fui muy extensa, le paso la palabra para que coordine la actividad. Bueno, muchas Pues muchas gracias, gracias. Bambina. Un saludo muy especial a todos los presentes, a todas las presentes. Es un momento emotivo, es de mucha emoción, porque es el mes de la memoria, porque estamos recuperando memoria histórica. Hoy estamos homenajeando a un jujeño ejemplar. Bueno, si bien Bambina lo mencionó, está con nosotros Daniel González, que dirige el Instituto Rodolfo Kusch de la Universidad de Jujuy, y por lo tanto es muy satisfactorio para nosotros. Nos están acompañando compañeras y compañeros de distintos países, de distintas localidades de la Argentina. Bueno, es muy grato este encuentro. Quiero decirles que este encuentro lo pergeñamos cuando tomamos contacto con Cristian Paz, con Cristian Paz, con Cristian, bueno, como quiera que sea, que fue una gran satisfacción para nosotros este encuentro con él, porque claro, recupera muchas cuestiones, muchas emociones. Miren, ayer 49 años del golpe genocida de la Argentina. Y yo, haciendo memoria, lo conocí a Pedro cuando Pedro tenía 49 años. Año 85, hace 40 años, tuve el placer, el honor, el orgullo de conocerlo. Y claro, Pedro Paz era un gigante. No solo era un gigante físico, porque físicamente era un gigante, era un flaco gigante, pero era un gigante intelectual. Y nosotros éramos unos jovencitos que aspirábamos a ingresar a la universidad, que estaba democratizándose en el año 85, salíamos de la dictadura. Y Pedro Paz fue el titular del jurado que nos llevó a un colectivo de jóvenes a ingresar por la puerta grande a la Universidad Pública Argentina. Y yo lo recuerdo como ese personaje entusiasmante, desafiando intelectualmente. Claro, que es lo que hizo en toda su obra, la que conocimos y la que fuimos descubriendo en el tiempo. Así que lo primero que quiero decir es mucha emoción. Y por eso decidimos este homenaje,
el primer homenaje fue ponerle Pedro Paz al centro. Dijimos, bueno, hay que ponerle un nombre que exprese lo que nosotros queremos expresar. Alguien que quiera renovar el pensamiento crítico en este tiempo, que piense críticamente la realidad ahora, que no se quede solo en el pasado. Y bueno, Pedro fue un innovador en su tiempo. Y por eso nosotros, la verdad, fuimos creativos, discutimos bastante y dijimos, salgamos de la comodidad y busquemos un nombre que sea incómodo. Y era incómodo para muchos, desde varios puntos de vista, por su tradición política en el peronismo, por su tradición intelectual en el marxismo, en los estudios estructuralistas de América Latina, en fin, por todos lados daba un rebelde del pensamiento para pensar e interpretar la realidad. Y quisimos hacer este homenaje donde invitamos a algunos compañeros, compañeras, amigos, para que hagan una reflexión breve, recuperando la memoria de Pedro Paz. Hemos invitado a compañeros, compañeras de México, por supuesto de Chile y de Argentina, tres territorios por donde anduvo Pedro. Y por supuesto, le vamos a dar la palabra al final a nuestro querido Cristian para que él intente una reflexión más personal, más familiar. Pero lo que pretendemos son intervenciones cortas, breves, así que yo voy a pasar a dar la palabra. Les informo que Ana Esther Ceseña tuvo un compromiso de último momento y nos mandó un video. Vamos a intentar pasar al video de Ana Esther también, pero en el momento que corresponda. Así que sin más y muy contentos y emocionados por este homenaje, vamos a empezar con nuestro querido Arturo Huerta desde México, que bueno, le pedimos que en los 7 u 8 minutos, el que es muy acotado en el uso de la palabra, nos dirija su saludo, su mensaje sobre Pedro Paz. Arturo, enciende el micrófono y te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Quiero señalar que fue una excelente idea realizar este evento, este homenaje al gran Pedro Paz, gran amigo. Yo lo conocí en 1970, cuando yo fui a estudiar la maestría a Chile, a Escolatina. La izquierda había ganado la Facultad de Economía el año anterior, y entonces había cambiado el plan de estudios en una perspectiva heterodoxa, y gente de la CEPAL, donde se encontraba Aníbal Pinto, Conceição Tavares, Pedro Paz, Pedro Buscovic, pasaron a dar clases en el posgrado. Entonces yo fui afortunado de tener a los mejores economistas de la época de América Latina como profesores de la maestría. Yo, después de terminar la maestría, pasé a ser profesor adjunto de la maestría, y lógico, seguía conviviendo con Pedro Paz. De hecho, también daba yo clases en la licenciatura de la Escuela de Economía en Chile, y daba el curso de microeconomía y desarrollo económico. Entonces, Pedro Paz me ayudó en algunas charlas en ese curso. Y después, bueno, nos reencontramos en México, en el posgrado de Economía. Yo entré a trabajar en el posgrado de la facultad en el 75, y Pedro llega en el 76, justo cuando se estaba formando el doctorado en Economía. Él fue el de los impulsores del doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM. Y de hecho recuerdo que era el profesor que más tutores tenía, más estudiantes tenía, que eran chilenos y argentinos que habían emigrado a raíz del golpe de Chile a México. En las fiestas Pedro cantaba divinamente. Pedro, tanto en la maestría, siempre hacía amigos, todo el mundo lo rodeaba, todo el mundo lo respetaba. Y bueno, yo quiero hacer algunos señalamientos teóricos de su aporte para traerlos al presente. En el 65 están sus estudios sobre la planificación, la importancia de la planificación comandada por un Estado para impulsar el desarrollo industrial, para generar condiciones endógenas de acumulación y crecimiento. O sea, él siempre cuestionaba este crecimiento de exportaciones de materias primas,
que no configuraban condiciones de crecimiento soberano, y de ahí que él antepone la necesidad de la regulación del Estado en la actividad económica frente al mercado, ¿no? Y un elemento muy importante en sus trabajos era que dentro de la planificación deberían participar sectores populares en la toma de decisiones, ¿no? Sectores populares que han estado ausentes por décadas o por siempre en la toma de decisiones en nuestros países de América Latina. Las políticas económicas responden a los grupos de poder, y los grupos populares son marginados, y ahí que las políticas económicas no responden a los intereses de las grandes mayorías. Y, un elemento muy importante, él plantea la necesidad de la diversificación de la producción para no depender del crecimiento de exportaciones de materias primas, porque eso nos hace altamente vulnerables al contexto internacional. Él demandaba la necesidad de condiciones endógenas de acumulación, y luego eso cae como anillo al dedo a la situación actual, ante los aranceles que Donald Trump está poniendo y que va a afectar a los países de América Latina, porque nuevo seguimos el mismo patrón. La dinámica económica depende de nuestras exportaciones, y hemos descuidado las condiciones endógenas de acumulación, y no tenemos manejo de política económica para, repito, encarar la vulnerabilidad externa en la cual hemos caído, y que se avecina en mayor medida. Entonces, él señalaba en sus artículos cómo las condiciones estructurales, los problemas estructurales derivan de esa integración que América Latina ha tenido con el exterior. Y la bronca es que la seguimos teniendo, ¿no? Los motores de crecimiento, entre comillas, han sido los sectores exportadores, pero quien gana, que ahora se exporta a manufactura, ya no tanto materia prima, las empresas transnacionales tienen bajo valor agregado nacional. Ellas triangulan, traen insumos de China, de Asia, aprovechan la baratura mano de obra de nuestros países para exportar a Estados Unidos o otros países, y en consecuencia sigue esa vulnerabilidad, ese bajo crecimiento. Cómo esta estrategia de crecimiento hacia afuera sigue estando predominando en nuestros países y no configuran condiciones de crecimiento sostenido en nuestros países. Y por lo tanto, repito, cuestiona este modelo de crecimiento hacia afuera, y plantea la necesidad de un crecimiento que rompa con esta dependencia estructural en la cual hemos caído, ¿no? Y efectivamente, él en sus trabajos, sus últimos trabajos, incorpora, bueno, estaban presentes desde antes, y enfatiza más en los últimos trabajos la cuestión financiera, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cómo esto se ha acentuado, o sea, él decía que va a depender de las condiciones de los países, y resulta que nosotros no tenemos condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, y pasamos a depender de la entrada de capitales, ¿no? Tanto inversión extranjera directa como inversión financiera, y de ahí que toda la política económica en América Latina está dirigida a promover entrada de capitales, vía alta tasa de interés, austeridad fiscal, estabilidad cambiaria, procesos de extranjerización de la economía, y a dónde nos ha llevado, ¿no? A que América Latina no nos pertenezca, ¿no? Sino que está altamente extranjerizada, ¿no? Y la cuestión plantea, ya para el último minuto, dice, hace un llamado a la acción política y económica para lograr la autonomía económica y social para la transformación de nuestras sociedades. Y yo lo coloco hoy en día, o sea, repito, cae como anillo al dedo este planteamiento. Nuestros países han dado autonomía a los bancos centrales, es decir, perdimos el manejo soberano de la moneda, los gobiernos no se pueden financiar con ella, ¿no? Procedimos a abrir las economías, en las constituciones está presente la libre movilidad de mercancías y de capitales, en la constitución está presente la austeridad fiscal, repito, perdimos el manejo soberano de la política económica para responder a lo nacional, ¿no? Y repito, y el mismo Pedro López ya lo planteaba, ¿no? En sus trabajos, y desgraciadamente la problemática actual en nuestros países es peor, ¿no? Justo porque la cuestión es esa, ¿no? Nuestros grandes intelectuales aportan
y los gobiernos siguen subordinados a la gran capital, o sea, no recogen los lineamientos o los planteamientos o las propuestas que salen de la academia, como gente como Pedro López, digo Pedro López, pero Pedro Paz, eh, eh, y de ahí, repito, la gravedad en la problemática en la cual estamos. Entonces, ahí la importancia, repito, de traer lecciones de la historia para seguir entendiendo el presente y la necesidad de trascenderlo a través de esta acción política, económica que debemos hacer para retomar el manejo soberano de la política económica de nuestros países y no seguir con políticas económicas que responden a los intereses del gran capital a costa de relegar los objetivos de las grandes mayorías de nuestros países. Planteamiento, repito, que está presente en en la literatura de Pedro Paz. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Muy bueno traer esta vigencia del pensamiento de Pedro en la coyuntura actual. Tan necesario poner esa discusión. Muchas gracias, Arturo. Bueno, continuando con tiempos y formas en estas breves presentaciones, le demos la palabra a una estudiosa. Arturo habló del doctorado, la maestría. Bueno, quien está estudiando esa historia es Elsa Gracida Romo, también desde México, a quien le agradecemos que esté presente y por supuesto le pedimos que nos dirija la palabra. Así que Elsa, con mucho gusto, habilita tu micrófono y te escuchamos. Tienes el micrófono apagado, Elsa. Ahí está, ahora sí. Sí, 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 disculpen por estar escuchando. Este, yo voy a decir un par de palabras introductorias. Primero, permítanme a veces hacer algo que quizá no se acostumbra, pero saludar particularmente y con mucho cariño la presencia de Orlando Caputo. Es alguien con quien convivimos mucho en México, nos habíamos puesto en contacto, no nos habíamos vuelto a ver. Entonces, disculpen que empiece en esa forma, pero me sale de muy, muy adentro. Unas breves palabras, sobre todo cuando me dijo Cristian, así como, ¿y tú quién eres? Casi, casi. Cuando le dije, oye, estabas muy chiquito, me voy a presentar. Mi nombre es Elsa Gracida. Yo efectivamente trabajo en el posgrado de Economía de la UNAM. Yo fui alumna de la primera generación de la maestría del posgrado y justamente el año pasado acabamos de conmemorar los 50 años de egreso de esa primera generación. Estoy hablando entonces de 1974. Eh, en un periodo fui también secretaria académica del posgrado y esto lo menciono porque ese periodo corresponde, perdón, corresponde al tiempo en que llegaron los colegas latinoamericanos, huyendo de los distintos golpes. Entre ellos, efectivamente, llegó Pedro Paz, junto con Cristian. Por eso yo lo ubico muy bien, porque además de la relación como colegas que tuvimos, hubo en unos años una relación hasta, digamos, como administrativa en la medida que yo me ocupaba de las cuestiones de la Secretaría Académica del posgrado. Llegó, efectivamente, yo creo que si hablamos de aquellas cuestiones que nos traen al presente, una de ellas, que la mencionó Huerta, yo quisiera mencionar otra, que es el que el... Perdón, apaga los micrófonos, por favor, Enrique. Fíjate de silenciar los micrófonos para que no se interrumpan los expositores. Perdón, Elsa, adelante. La División de Estudios Superiores surgió en años cruciales para la historia del mundo y de México. Estamos hablando a finales de los 60, toda la década de los 70. En ese tiempo, como ahora, nos encontrábamos en un proceso de cambio estructural
que utilizando en forma muy libre a Gramsci, yo diría que un tiempo en el que algo muere y algo nace, que todavía no está definido y que aparecen los monstruos. Los monstruos que aparecieron en los años 60, 70, para mí fueron justamente los golpes militares. En estas condiciones es que cuando se acababa de conformar, tenía, digamos, unos 3 años la maestría, efectivamente el doctorado se estaba echando a hallar, echando a andar, es que llegan gente que, como Pedro Paz, como nuestros dependentistas, Teotonio, Vania, Rui Mauro, Orlando, luego estructuralistas, Bertini, en fin, llegaron todos estos compañeros latinoamericanos y se incorporaron muy fácilmente al proceso que estábamos realizando. Resultó que la forma, los objetivos que nosotros estábamos, por los que nosotros estábamos conduciendo eh, el posgrado, buscando su maduración, eh, vino exactamente a desarrollarse con las mismas características, el mismo trabajo, la orientación que traían nuestros colegas en el momento en que llegaron. En particular, Pedro fue una de los compañeros que se incorporó rápidamente a la maestría, porque en general el resto de los compañeros llegaron más bien a nivel del doctorado, pero por unas razones administrativas, etcétera, y la misma disposición de Pedro, él se incorporó, que quiero poner entre paréntesis, era muy fácil hablar con él, era una gente muy amable, siempre recibió mucho cariño de parte del posgrado, él lo dio también. Arturo habla de las fiestas, efectivamente terminaba tocando el piano o la guitarra. Te faltó, Arturo, referirte también a los partidos de básquetbol que hacíamos y otra serie de cosas más fuera de la parte estrictamente académica. Bueno, como decía, Pedro se incorporó a la maestría y también al doctorado. Aquí tengo, por ejemplo, déjenme decirles, por lo que decía la compañera, no capté tu nombre y aquí dice Centro Villa Mercedes. Bueno, Bambina, Bambina, Bambina. ah, Bambina. aquí tengo justamente un texto que fue con el que se arranca en el doctorado las investigaciones y vienen una síntesis de los que arrancaron esa parte y precisamente el de Pedro se llamaba Problemas Monetarios y Financieros Internacionales. Yo, para mí, todo el tiempo que estuvo con nosotros y después cuestiones que le conocí, giraron mucho alrededor de esta problemática, ¿no? Dice, se lo digo cortito, dice, el objetivo de esta investigación es el de articular una explicación específica y global de las repercusiones económicas y financieras de los agudos y crecientes desajustes monetarios del sistema capitalista sobre los países dependientes. Desarrolla un poquito más, pero sí ese era el tema en el que él trabajó durante ese tiempo. Yo le comentaba a Enrique cuando vi, porque habíamos empezado a conversar y cuando me mandó esto de este evento, dije, oye, espérate, apenas habíamos empezado a platicar y yo estaba repensando las cuestiones que hizo Pedro, las cosas que teníamos en el posgrado, etcétera. Digo, entonces me vas a permitir sobre todo presentar un poco lo que he encontrado. Eh, Existen una serie para la gente que le interese entrar más en detalle, no muchos porque tenemos ahí un problema de archivo, pero existen documentos, sobre todo para los años 77, 78, 79, que era cuando yo estaba ahí en la secretaría, en tanto los cursos que él dio, las investigaciones que realizó,
las tesis que dirigió, las publicaciones que hizo, los cursos que presentó fuera del posgrado. Él trabajó también en algo, no sé si lo conocen, que es el CIDE, me parece que algunos de ustedes sí lo conocen. Él estuvo dando también clases en el CIDE y hubo ahí un acuerdo para que muchos de nuestros profesores estuvieran yendo y viniendo. También salió fuera de la UNAM, fue a diferentes universidades estatales a dar cursos específicos. Estos digamos que son algunos de los materiales donde podemos releerlo, leer sus ideas. Este, Cuando él llegó, se transformó el programa de la División de Estudios Superiores, estaba en transformación. Y uno de los elementos más importantes de ese cambio tuvo mucho que ver con la llegada de todos los colegas del subcontinente. Porque, por ejemplo, el programa tenía una materia de teoría del desarrollo y con el cambio se volvió teoría del desarrollo latinoamericano, al frente del cual estuvo Pedro, tanto en el curso como en el área de desarrollo latinoamericano. Teníamos también materias optativas sobre los problemas de México y se ampliaron a problemas de México y América Latina. Es decir, se armó todo un contexto en el cual pudimos trabajar en forma muy, ¿cómo les diría? Muy amable. Bueno, en general, lo de bueno quiere decir que tendemos a discutir en forma diferente, ¿no? Al principio nos asustaban un poco las discusiones de los compañeros en el seminario, de los compañeros brasileños, chilenos, argentinos. Yo estaba ahí y salía diciendo, no, se van a volver a hablar, se van a matar. Y en la noche estábamos en una fiesta, ¿verdad? Entonces aprendimos un poco a discutir, a discutir en esa parte. Entonces, yo para no llevarme mucho tiempo, les quiero entonces plantear esta cuestión. Hay ciertos materiales que quienes estén interesados podríamos después ponernos de acuerdo para que los revisen. Hay muchos perdidos. Hay la posibilidad, que fue otra que me encargué de ver, que le platiqué a Enrique, quien fue el primer ayudante de Pedro en el curso y después estuvo trabajando con él en el área de desarrollo. Fue también compañero mío de la primera generación, y él estaría en disposición él debe saber cosas un poco más acotadas todavía, está en disposición de platicar con ustedes. Les dio mucho gusto, como a mí, que existiera este centro. Hay otro compañero que es de Sonora y por cierto, es mi hermano. Suena un poco de nepotismo, pero bueno, él fue alumno de Pedro Paz, él fue alumno de él en la maestría. Entonces también tiene esa visión, ¿no? La de quienes fueron sus alumnos. Entonces yo creo que a partir de aquí podríamos nosotros ver la forma de estar en contacto, hacer algunas reuniones en las cuales podamos profundizar en estas cuestiones y sobre todo en la preocupación que ustedes plantean, que se refiere a el pensamiento de Pedro hoy, y coincido. Yo creo que más que nunca estamos encontrando la importancia de las cosas que él dijo, que él escribió, y les digo, estamos en un contexto de cambio estructural a nivel internacional en México y en nuestros otros países, muy similar al de aquellos años. Entonces las reflexiones tienen mucho que ver con ese tiempo. No sé, a lo mejor me faltan algunas cosas, estoy siendo muy rápida porque no quiero llevarme el tiempo, pero yo creo que pues tendríamos oportunidad a partir de este primer encuentro ver algunas otras cosas para que podamos conversar y darles a ustedes escritos, artículos de Pedro que a lo mejor no tengan, porque para nosotros ha sido incluso difícil conseguirlos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Elsa, por tu testimonio y desde luego
vamos a aprovechar todos esos materiales que tú tienes. Bueno, de paso, yo estoy escuchando muy bien todo, salvo cuando aparece alguna interferencia que pedimos que apaguen los micrófonos. Ahí me están diciendo en el chat algunos que se escucha un poco sucio. Yo, no, yo escucho bastante bien, así que espero que esté todo funcionando adecuadamente. Y recién Elsa hacía mención a la satisfacción que a ella le daba una presencia acá en la sala. Y bueno, yo quiero decir que Elsa somos varios los que nos satisface enormemente la presencia de Orlando Caputo, intelectual chileno, comprometido con la realidad latinoamericana, caribeña. Bueno, nos da mucho gusto tenerlos con nosotros desde el Quisco, Chile. Le pedimos a Orlando que encienda el micrófono y como él siempre le cuesta mucho hablar, va a ser muy respetuoso de los escasos minutos que tenemos. Así que, Orlando, habilita el micrófono y te escuchamos. Ahí está, adelante, Orlando. Y en primer lugar, a propósito de la reunión de ahora de homenaje a Pedro, sí, hemos retomado contacto con Elsa Grácida, sí, que se había perdido, digamos, porque la última conversación, una o dos que tuvimos hace unos 2 años, era un poco para que nosotros colaboráramos en la historia de, de la división de estudio de posgrado, ¿no? Y qué bien que, bueno, nos contactamos y yo creo que eso es lo que se está haciendo allá, o sea, es muy importante porque la División de Estudio de Posgrado de la UNAM fue un centro que cobijó a muchos intelectuales de América Latina, pero además la producción intelectual que allí se desarrolló no es solo de México, sino que es de América Latina, de crítica al capitalismo mundial, en fin, entonces es muy importante. Bueno, en relación al homenaje a Pedro, eh, quiero plantearle que en Chile yo tuve algunas referencias de Pedro en el grupo de la dependencia que dirigía Teotonio, donde estaba Baña, estaba Roberto Pizarro y otros compañeros. Eh, eh, pero la publicación de él, que yo sé que estaba un poco presente, era esta, el que fue publicado después, o sea, en el 71. Creo que este artículo fue publicado, fue escrito por él en el 68, 69. Dependencia financiera y desnacionalización de la industria interna. ¿Sí? O sea, en ese mismo momento estaba desarrollándose el CESO y con el desarrollo teórico de la teoría de la dependencia en una perspectiva más ligada a Marx, ¿sí? Y entonces este trabajo me lo envió ahora Enrique y lo estuve leyendo y fue una gran satisfacción realmente, ¿sí? Y yo quería hacer una valoración de ese documento en su momento, en la época de la globalización y actual, ¿sí? Porque es claro, dice, dependencia financiera y desnacionalización de la industria nacional, interna, ¿sí? Entonces es muy, muy claro en ese sentido. O sea, y creo yo que la dependencia financiera más bien la está tratando en términos generales como el capital extranjero bajo la forma de inversión extranjera directa que produce internamente y desnacionaliza las empresas nacionales, se orienta hacia el monopolio, el dominio de la tecnología y de los cambios tecnológicos, entonces va dejando ese dominio, digamos, absoluto. Y en ese sentido, o sea, él dice que va a desarrollar el tema de la dependencia comercial y la dependencia financiera, que yo creo que es sobre capital extranjero, ¿sí?
la dependencia comercial que se conocía bastante, él la critica, pero le dedica poco tiempo. Y fundamentalmente se concentra en el capital extranjero. Y en ese sentido yo creo que su trabajo y posiblemente el hecho de que aparezca olvidado, ¿sí?, tiene sus consecuencias porque, por una, ¿sí?, es crítico de la CEPAL, ¿sí?, en el sentido de que la CEPAL privilegiaba en ese momento la dependencia externa comercial, en fin. Y Pedro concentra la atención en una crítica al capital extranjero que provoca la desnacionalización de la economía nacional. Y como señalaba la compañera Bambina, él incluso dice de que el capital extranjero llega a tener tal dominio que va dominando a la burguesía nacional, que si en cierto momento jugó un papel que podría ser importante, lo deja de ser bajo un dominio subordinado al capital extranjero. Entonces, me parece que Pedro en el trabajo mismo le dedica una gran extensión a esto en relación a una participación pequeña de los de comercio. Dice la dependencia económica por cuanto este concepto ha sido tratado a menudo en forma superficial, con pobreza teórica y sin contenido histórico concreto, ¿sí? Él creo que ahí está planteando una crítica, no solamente a la CEPAL, sino a otras corrientes también. Y a mí me impresiona, digamos así, por ejemplo, en el cuadro número 2, Estados Unidos se llama inversiones privadas y utilidades repatriadas desde los países subdesarrollados. Y está claro, o sea, la utilidad de 2 veces las inversiones, en fin, el monopolio, como decía, y el progreso técnico y los países de la periferia. Bueno, yo en esa época creo que está muy cercano a los desarrollos sobre la teoría de la dependencia en el seso, que después, que dirigía Teotonio, que ha sido también, y que ahora aparece nombrada por las nuevas generaciones como la teoría marxista de la dependencia. Y a propósito de eso, o sea, también es importante el trabajo de Pedro sobre modelo de crecimiento económico. Ahí no solamente, bueno, estudia el modelo de Ricardo, el de Marx, que le da, junto con el compañero uruguayo, bueno, le da mucha importancia a los estudios teóricos. En ese sentido también es una especie de crítica a la CEPAL, donde no aparece la fuerza del pensamiento teórico en la ciencia económica y su crítica y las realidades latinoamericanas y mundiales. Ahora, una cita: a medida que se agudiza el proceso de desnacionalización, dice, la burguesía industrial nacional, que pudo haber existido como clase dirigente en las 2 o 3 primeras décadas del modelo de crecimiento hacia adentro de las economías latinoamericanas, tiende a ser controlada cada vez más por el capital extranjero y por lo tanto a desaparecer paulatinamente como clase dirigente capaz y de poner un proyecto nacional independiente en la economía periférica en América Latina. Entonces yo creo que una de las cosas que debería hacerse es valorizar su trabajo en su momento. Y después, como exige, digamos, también el título que me parece muy apropiado del homenaje a Pedro, que es Las ideas de Pedro Paz en la actualidad, una reconfiguración del capitalismo. Entonces yo paso al segundo momento, que es, bueno, en la nueva economía mundial y globalización y neoliberalismo, que se inicia, creo, con el golpe de Estado en Chile, y después se globaliza con la Thatcher, con Reagan, ¿sí? Es incluso más vigente el pensamiento, ¿no? Porque el neoliberalismo y la globalización plantean la libre circulación de las mercancías y la libre circulación del capital. Tenemos todas las historias de los acuerdos
de los acuerdos comerciales, que son un poco gatos por liebre, porque lo fundamental son los acuerdos sobre inversión, que se le da el máximo de protección, en fin. Entonces, una crítica vigente, muy vigente, a pesar de que las cosas han cambiado, ¿sí? Pero su aporte puede ser renovado en las condiciones actuales. Y creo que los efectos son incluso mayores, porque ya no se trata solo de destruir la industria nacional que antes se la habían apropiado, ahora ya no existe, sino que la vuelta a la explotación de los recursos naturales. Y en relación a la situación actual, me quedan un par de minutos, parece. También, o sea, como decía Elsa, en los 70, con los golpes de Estado, en fin, antes y después del 70, se dio una época como de incertidumbre global y aparecen los monstruos, según Gramsci, que ella citaba, y ahora estamos en esa situación, ¿no? China aparece como el enemigo principal para Estados Unidos y para Trump, ¿sí? Y por lo tanto, o sea, la globalización de la economía mundial, que fue una etapa del desarrollo de la economía mundial capitalista, ¿sí? Ahora está dando paso a una nueva economía mundial, ¿no? Y en la nueva economía mundial, ¿sí?, hay que tener muchas cosas presentes, pero en síntesis, plantear de que el capital extranjero no es negativo en sí mismo, sino que va a depender un poco de las condiciones nacionales o regionales. Lo ha demostrado China y otros países, en que existe, digamos, una regulación del capital extranjero sobre la base de una estrategia nacional, de una vinculación subordinada del capital extranjero a las empresas nacionales, ¿sí?, el aporte de tecnología, en fin. Entonces, a pesar de que uno podría decir, con Trump el monstruo está destruyendo, bloqueando profundamente la economía mundial, que lo está haciendo, posiblemente China, que se ha mantenido relativamente calmado, con algunas reacciones, en fin, aumento de aranceles, todo otro, pero él, o sea, China, sí, y el BRIC quieren continuar, ¿sí?, en una situación de lograr la multipolaridad, ¿sí?, y por lo tanto el desarrollo de otros países y de otras regiones, y generar también nuevas condiciones para que la sociedad humana pueda controlar los grandes problemas mundiales, o sea, la destrucción del medio ambiente, ¿sí?, la explotación de los trabajadores y la pobreza, en fin, 10 o 15 grandes problemas mundiales que se presentan y que en la declaración del BRIC están claramente, y creo que China tiene una importancia grande en esa declaración, de todo un mundo en transformación. O sea, por un lado está el monstruo que es Trump, y por otro lado, o sea, existe esta posibilidad. Con la necesidad también de hacer un análisis crítico de la nueva constitución de lo mundial a partir de nuestros países de América Latina. Yo creo que la vigencia de Pedro, o sea, fue importante en su momento, lo fue en la globalización y puede ser muy importante para abrir nuevos espacios ahora a la nueva configuración de nuevas propuestas para nuestros países y para el mundo. Eso es lo que yo quería comentar. Al final he conversado con Graciela, sí, hemos elaborado e intercambiado opiniones y nos ha impactado, digamos, este documento. A Pedro lo conocimos bastante más en México, o sea, en Chile tuvimos referencia, vivimos en el mismo condominio,
y en el edificio casi al lado, o en el mismo edificio, ¿sí? Y por lo tanto, o sea, sabemos también de sus actividades artísticas, de su interés por los automóviles. Él le gustaba automóviles así, los V8, ¿sí? Y escuchaba el, el sonido del motor, o sea, le agradaba eso, o sea, se preparaba muy bien para bailar, ¿sí? Muy elegante, con zapatos de charol, parece, y, y, y era, digamos, muy participante en las actividades, como se ha mencionado, o sea, cantando, tocando la guitarra o el piano. Y el tango mejor bailado lo conocimos con Pedro. Sí, Graciela dice que el tango mejor bailado lo conocimos con Pedro. Bueno, muchas Muy bien. gracias, Orlando. Y la apuntadora de lujo, Graciela, con los temas que han recuperado. La verdad, de muchísima utilidad para recuperar al personaje que fue Pedro Paz. Y habiendo escuchado compañeros, compañeras de México, de Chile, nos vamos para la Argentina. Así que le pedimos a nuestro querido Enrique Lorza que encienda el micrófono y nos haga su semblanza. Bueno, muy bien, gracias Julio. Saludos a todos, a todas, a todos. Bueno, mi comentario más bien va a estar referido a la importancia de un intelectual como Pedro para las actividades que nosotros venimos realizando desde el año 2010 en coordinación, en comunión, en asociación con Julio y los demás compañeros y compañeras del centro. Quiero decir muy brevemente que la importancia de Pedro, como de otros tantos intelectuales invisibilizados en nuestra América, para mí está dado en el sentido de completud de su formación, de su práctica política y de su manera de analizar los problemas en función de algunos, yo diría, comentarios, intercambios que he tenido con algunas personas, pero también a partir de algunos artículos y algunas referencias concretas por las cuales él ha estado. Que creo que para nosotros es la esencia de esa completud, la base para el pensamiento crítico. Nosotros pensamos, queremos nuestras actividades para buscar otra organización, otro mundo posible, fuera de todas aquellas posturas cercanas al pensamiento único. No queremos el pensamiento apologético, queremos casualmente ese pensamiento que tenía Pedro. Y me quiero referir a dos o tres momentos. Por ejemplo, hay un artículo de Pedro en coordinación con otros colegas del año 1965, Educación y Desarrollo. Y allí plantea metodológicamente, plantea una estrategia de cuál y por qué la educación en general y en particular para la economía debe ser diferenciada para el mundo subdesarrollado o periférico como para los países centrales. Tan actual que, bueno, en el 2021, en las conferencias preparatorias de la UNESCO, cuando se definía la estrategia para la educación superior, obviamente que quienes estaban sentados para la decisión de este tipo de ideas eran empresarios, eran los grandes grupos económicos, no estaba ni siquiera el pensamiento tradicional académico, no había docente. Con esto quiero traer la actualidad ya planteada en el año 1965. Esto nos muestra también el sentido de mirar la coyuntura y los temas estructurales bajo una visión estratégica. No quiero repetir dos textos que ustedes han mencionado acá, pero me quiero referir en particular
a un artículo que se publicó en Argentina en la revista Realidad Económica, el número 72, que fue a propósito de la implementación en Argentina del Plan Austral. El título es El Austral y el Cruzado. Y en referencia, para quienes no estaban en esa época, se refería el cruzado al plan que para esa época en Brasil se implementaba. Y también plantea una explicación de los intereses que estaban en juego en Argentina como en Brasil, que ayuda a comprender que no son cosas iguales más allá de que se presentan como similares. Y hace todo un análisis de cómo el Plan Austral en Argentina responde a intereses financieros en particular y el cruzado aludía a la realidad de la burguesía nacional. Es decir, clarifica. Ahí pone en esencia lo que es la heterogeneidad estructural del pensamiento y la visión estratégica para plantear los temas. Y por último, también me llamó mucho la atención en el año 84, en una conferencia en Río sobre política económica, hace un planteo y estaba en discusión el tema de la moratoria de la deuda. Y él dice, sí, está bien la moratoria, esa es la transición, pero acá lo importante y lo estratégico es definir un proyecto político nacional y popular. Con esto quiero destacar el otro aspecto de su vida, que Pedro, de acuerdo a lo que uno se ha enterado, ha visto, se ha escrito, estuvo siempre vinculado sus ideas con el movimiento popular. Y a mí me recuerda, de alguna manera con las diferencias, a lo que fue Rui Mauro Marini, que también sus ideas estaban vinculadas con su participación política, tanto en Brasil como en Chile. Y Pedro Paz en Argentina tenía su pertenencia política en el movimiento popular que era el peronismo. Y esto para nosotros es importante en el centro y en la especialización, tener presente que no es una cuestión teórica lo que se busca. Y Pedro, de este punto de vista, tiene este sentido de completud, lo coyuntural, lo estructural, lo estratégico y la participación política, la inserción política, además de los aspectos que acá los compañeros y compañeras han estado mencionando. Quiero agregar dos aspectos más para terminar y decir que nos interesó siempre el nombre de Pedro Paz para visibilizar a los invisibles. Y yo traía a cuenta que lo habíamos comentado con Julio en su momento, cuando él iba a la oficina donde yo estaba y él decía, che, acá tenés que poner un nombre. Bueno, y nada, eran los nombres. Yo en ese momento estuve haciendo una visita, un estudio por 4 países latinoamericanos, entre ellos Ecuador. Y a mí me sorprendió, me llamó la atención cuando yo lo estudié a Agustín Cueva, que Agustín Cueva no existía en Ecuador, fundamentalmente para las generaciones jóvenes. Yo estuve haciendo entrevistas y no existía Agustín Cueva. Y sin embargo, yo tenía los escritos que había ido a una librería de segunda o de tercera, todos libros usados que los tengo, donde estaba la obra de Agustín Cueva. Y ahí comprendí cómo se invisibiliza un intelectual. Cuando regresé, bueno, ahí salió y me pareció que era lo correcto, ¿no? Pensar en cómo visibilizar a nuestros intelectuales que, por supuesto, estuvieron padeciendo lo que planteó Bambina. Y concluyo diciendo que lástima que murió tan joven, 54 años. Pero cuando yo digo lástima que murió tan joven, es un mensaje para la juventud. Pedro pertenece a una generación, a la generación que hemos estado conmemorando ahora en Argentina, de los 30.000 desaparecidos. Una generación que tenía una capacidad de desarrollo intelectual y compromiso político que fue extraordinario. Y Pedro tuvo la suerte de seguir viviendo.
la obra que él nos ha dejado intelectualmente caduca, que terminó abruptamente por su fallecimiento, nos deja el legado de decir lo que fue esa generación y el esfuerzo que tenemos que hacer para seguir manteniendo estas ideas. Bueno, estos son para mí los comentarios que quería hacer. Y digo muchas veces lo bueno por ahí, lo malo de tener muchos años es que pasa la vida, pero lo bueno de tener muchos años es que cuando yo hice la tesis de licenciatura, en parte central utilicé los modelos económicos que había planteado Pedro conjuntamente con Octavio Rodríguez. Y a la vuelta de la vida uno termina consustanciándose con esto y hasta conocer la familia. Así que es bueno que vengan los años también. Nada más, Julio. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante esta recuperación. Bueno, dicho esto, vamos a intentar proyectar el video que nos ha mandado Ana Esther Ceseña. Ustedes me dirán si se puede, si se está viendo. Sí, se ve. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a ponerlo. Un agregado y agradezco mucho a Julio Gambina por haberme permitido estar con ustedes y compartir algunos recuerdos, algunas añoranzas de nuestro querido Pedro Paz. Yo les cuento que mi relación con Pedro Paz pues fue más personal que académica, pero fue muy rica, muy linda, porque Pedro llegó a México en un momento muy interesante, en el que en México había una gran efervescencia de pensamiento social, de pensamiento crítico. El marxismo, digamos, estaba por todos lados, se trabajaba mucho en la universidad y en América Latina. Me parece que no se escucha, Julio. Se fue el audio, sí, se fue el audio. Pero que llegaron a México y fueron muy bien acogidos, muy bien recibidos, con mucho entusiasmo por pues la comunidad académica y en general, ¿no? La comunidad de izquierda crítica, pensante de México también. Llegaron y llenaron la escena, podríamos decir. Llenaron una escena en la que las inquietudes, las búsquedas de un entendimiento distinto de América Latina, de nuestros procesos, de la manera como se podía intervenir en esos procesos, las fuerzas que se encontraban vivas, en pugna, batallando por cambiar las reglas del juego, las relaciones de poder, de dominación que en ese momento estaban establecidas. Entonces era un ambiente muy propicio para el intercambio, para el pensamiento colectivo. Y yo diría que eso fue lo más lindo de todo, el pensamiento colectivo, es decir, se fue construyendo, se fue cuajando una diferente manera
de entender América Latina, una diferente manera de entender el mundo, porque desde América Latina pensábamos el mundo también, y además una revitalización, yo diría, de la dignidad latinoamericana que hacía que desde nosotros surgiera esa visión de mundo, desde nosotros en América Latina se discutiera con gente de otras latitudes cómo era que teníamos que entender los procesos que estaban en curso. Y Pedro, bueno, formó parte de este grupo en el que estaban muchos personajes que, pues en aquel momento yo como una muy joven estudiante todavía, leíamos y pues discutíamos en nuestras clases. Entonces llegó Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos, Sergio Bagú, Orlando Caputo, o sea, gente que venía, no, mentira, Caputo no llegó acá, en ese momento por lo menos. Y bueno, todos esos a los que leíamos, de repente estaban aquí, estaban en nuestra universidad, estaban con nosotros, podíamos debatir con ellos, y eso hizo que se formaran generaciones muy distintas, que pensaran, digamos, que tuvieran un pensamiento abierto, un pensamiento mucho más rico, mucho más diverso, ¿no? Que reconocieran justo la diversidad de situaciones con las que había que convivir, a las que había que enfrentarse, y de repente cosas como Brasil, Argentina, Chile, en fin, todo eso se hizo real porque acá teníamos a los protagonistas de esos procesos, aquellos que venían en parte sufridos por la realidad de las dictaduras, pero llenos de energía, de fuerza creativa, y fue realmente un momento muy lindo. Y yo recuerdo mucho no solamente todas esas discusiones en las que pues estaban todos ellos, estaba Pedro, ¿no? Entre todos, entre ese grupo, con todos nosotros, pero también recuerdo que él cantaba muy bien, que en las reuniones, digamos, ya personales, reuniones sociales en las que de repente coincidíamos, pues él era una de las piezas que marcaba ruta en las sesiones, porque pues Pedro cantaba lindo, cantaba músicas que venían pues como del campo argentino. No era la Argentina solamente bonaerense, no solamente porteña, sino era esa otra Argentina más rural que acá pues no se conocía tanto, por lo menos yo no conocía tanto, y que de repente llegó con Pedro, y era muy lindo compartir todas esas vivencias junto con las ideas que venían de esos lugares, a la vez que nosotros aportábamos las nuestras también, cada quien a la medida de sus posibilidades y limitaciones, pero eso forjó un pensamiento latinoamericano, forjó un pensamiento crítico latinoamericano, y no ya un pensamiento argentino, brasileño, etcétera, sino era esta fusión que nos permitía entendernos entre nosotros mismos, pensarnos entre nosotros mismos, y desde esa potencia que nos daba la fusión, el intercambio que teníamos en estos colectivos, pues desde aquí desafiar al mundo y pensar el mundo. Fue un tiempo muy lindo. Yo la verdad que lo recuerdo como uno de los momentos más florecientes del pensamiento crítico en el caso del entorno mexicano, y creo que muchos de nosotros lo recordamos así porque marcó pauta, marcó un camino, marcó
eh, una ruptura con esta idea de que América Latina era pues un patio trasero, ¿no? Un ingrediente más, un apéndice, un agregado, y a partir de ese momento se sintió muy fuerte. Claro, teníamos la Revolución Cubana como antecedente también, teníamos algunas otras cosas, pero a partir de ese momento realmente se pensó América Latina con una fuerza interna que creo que pues eso es lo que nos lleva hoy a estar recordando a esta gente, a estar pensando de esta otra manera y a estar con la energía suficiente como para proponer alternativas a este mundo tan hostil, tan guerrero en el que hoy estamos viviendo. Y pues bueno, una enorme oportunidad hoy para recordar a Pedro y a todos los queridos amigos que vinieron del sur, particularmente les digo, a él lo recuerdo mucho, cantando, alegrando, siempre vivo, siempre creativo, y bueno, con todas esas ideas que nos trajo desde sus lugares hasta nuestro querido México. Muchas gracias, un gusto de estar participando en esto y gracias Julio por la invitación. Bueno, muchas gracias a Ana Esther Ceseña. Disculpen el momento que se cortó el audio, es porque yo me quise silenciar. Y al silenciarme les privé unos segundos de escuchar el mensaje tan interesante que nos traía Esther. Bueno, y retornamos a la Argentina, al compañero que compartió el último tramo de la vida intelectual, académica, universitaria de nuestro querido Pedro Paz. Y por eso le pedimos a Alejandro Banoli que habilite el micrófono y nos dirija su mensaje. Alejandro, adelante. Hola, buenas tardes, noches a todos. Gracias, Julio, Enrique. Un saludo muy especial para todos, particularmente a Cristian, y un gusto encontrarme con algunos de ustedes bueno, nos hemos encontrado en distintas actividades. Bueno, yo conocí a Pedro, yo estudiaba economía, yo había entrado a la facultad en 1981, en plena dictadura. Y en los primeros años de mi formación, prácticamente la inmensa mayoría de los profesores eran de derecha, eran ortodoxos, neoliberales. A mí me tocó en la mitad de carrera el retorno democrático y un rezago muy grande de regreso de profesores que habían sido echados o que se habían tenido que ir de la facultad en la dictadura. Me acuerdo de Ciafardini que falleció, por ejemplo, ¿no? Pero solamente creo que con algo de pensamiento crítico estaba Aldo Ferrer y algún otro que me olvido, ¿no? Y en ese momento, bueno, entró gente como Mario Burkun, por ejemplo, que recuerdo, Pablo Levín, ¿no? Fueron como los primeros que recuerdo que accedieron a una titularidad. Y yo me anoté en el curso de desarrollo económico, había dos cátedras, una era de derecha y una era la de Pedro. Yo no lo conocía a Pedro, prácticamente salvo el curso de Mario Burkun, donde vi un poco de intercambio desigual y las teorías dependentistas. Esos eran contenidos que mi generación y los que nos antecedieron no vieron en la currícula formal de la facultad. Eso es otro lastre, ¿no? De la dictadura y me da muchas ganas de leer el artículo, creo que fue Enrique que mencionó, de Educación y Economía, porque indudablemente me parece que una de las grandes restricciones, ya no materiales, tiene que ver con esa falencia, con esa desaparición, ¿no? Con ese problema en la formación que sobrevino, ¿no? Y que tiene que ver con la ausencia de mucha gente que tenía otra mirada, ¿no? Claramente, para mí, Pedro un poco era, no sé, seguir el espíritu de Mariátegui, esto del pensamiento crítico, del pensamiento propio,
La verdad que yo cursé con él, me encantó el curso, le pedí quedarme como ayudante de cátedra. Estamos hablando del año 86, 87, y la verdad que para mí fue un placer, ¿no? O sea, prácticamente era un oyente de su cátedra, empezó a darme participación. Bueno, anécdotas miles, que no hay mucho tiempo, pero todo lo que dijeron en términos de no solo su vida académica, sino personal y toda la alegría y todo lo, digamos, el don de gente que tenía Pedro sería para desarrollar en muchos más minutos. Eh, y bueno, él me había ofrecido a principios del año 88, en el final del gobierno de Alfonsín, entrar a colaborar con él en el Consejo Federal de Inversiones, que para los que no son argentinos, era básicamente un ámbito donde las provincias, y particularmente en ese momento la mayoría de las provincias argentinas, estaban gobernadas por el peronismo, y Pedro estaba participando activamente, ¿no? Ya había el peronismo en el año 87 ganado la elección legislativa y tenía una gran esperanza de que pudiera haber un recambio, ¿no? De que un nuevo gobierno peronista pudiera implementar de alguna forma sus ideas o por lo menos ir avanzando en ese proceso. Yo recuerdo que era prácticamente inminente mi ingreso al CFI con él cuando me llama y me dice, bueno, solo me sabe mi familia, pero estoy enfermo, así que quédate en tu trabajo. Y bueno, ya estábamos en el año 88, él siguió participando activamente, digamos, en la campaña del Frente Justicialista de Liberación, si no recuerdo mal el nombre en ese momento, del peronismo. A pesar, digamos, de las restricciones que le imponía su tratamiento y su enfermedad. Y lo recuerdo hacia fines del 88, ¿no? Un día que lo vi y marcando su gran decepción por cómo estaba girando el peronismo, ¿no? Y la entrada de algunas personas, ¿no? Por ejemplo, como Domingo Cavallo, que ingresa al peronismo de la mano del peronismo cordobés, de la Fundación Mediterránea y de otros personajes que terminaron siendo funcionarios de Carlos Menem, y él tempranamente advirtió, digamos, el giro, lo que se venía y lo que representó el acceso de Menem al poder. Bueno, más allá de eso, él siguió concurriendo a la cátedra, digamos, hasta finales del 88, creo. Creo que le hizo muy mal la decepción también de lo que representó el peronismo. Y recuerdo muy bien esto que mencionaron respecto a darle importancia a lo financiero, no solamente al tema de la deuda, sino a todos los canales por los cuales el excedente económico se iba. Yo a los pocos meses entré como economista en un concurso en el Banco Central y él se alegró mucho, ¿no? Porque decía, bueno, ahí está el huevo de la serpiente. Y realmente se alegró de que pudiera y me recomendó claramente y le hice caso que tratara de entrar en el área exterior del Banco Central como para entender un poco estos mecanismos, ¿no? Así que mucho le debo este consejo. Bueno, después con los años, y voy medio terminando porque no hay mucho tiempo, voy a México, a mí me convocó a algunas actividades allá, lamentablemente desaparecida también Eugenia Correa Vázquez, que también había sido su alumna, su becaria. Recorrí la UNAM y me mostró dónde había trabajado Pedro y pude rastrear un poco el gran trabajo que él había tenido en México, el cariño que todavía, estoy hablando de quizá 25 años atrás, cuando fui por primera vez, el legado que él había dejado, ¿no? Y realmente fue muy importante en mi formación. Yo, lamentablemente, cuando él fallece, yo sigo un cuatrimestre más y dejé la cátedra. Él tenía un ayudante que por razones de salud no pudo seguir y yo era un pendejo de 26 años. Y la verdad es que yo no estaba a la altura de quedarme a cargo de la cátedra, así que renuncié. Eh, este, mm, Años después vuelvo a desarrollo económico
y que lo dictaba una profesora, digamos, estructuralista, Marta Beckerman, y ella me deriva en su momento a un profesor cepalino, no tan dependentista, pero con una mirada propia también, que es Benjamin Oppenheim, y entro en la facultad de nuevo en una materia economía monetaria financiera en la que seguí por varias décadas, ¿no? Así que bueno, para cerrar, coincido acá con lo que se dijo, ¿no? O sea, qué temprana su pérdida, qué temprano, qué bien hubiera venido en los años 90, qué bien hubiera venido en los años donde el peronismo volvió al poder, y me parece que hoy los que estamos aquí tenemos el deber de seguir el legado de Pedro en el sentido de repensar por qué nuestros gobiernos nacionales y populares cayeron con la restricción externa, qué causales estructurales y de la dependencia no pudimos remover, y de alguna forma tratar que esta pesadilla que estamos viviendo acá en Argentina a todos sea lo más breve posible, ¿no? Y creo que todo lo que se dijo acá, la educación, el compromiso político, el pensamiento propio, me parece que son los elementos o el legado que nos dejó Pedro para poder construir desde la universidad, desde la política, desde el lugar que sea, una alternativa para que pueda emerger un pensamiento propio que pueda permitir que el movimiento popular vuelva al poder en Argentina, y que cuando eso suceda, que esperamos que sea pronto, lo pueda hacer desde un lugar autocrítico, desde un lugar verdaderamente comprometido con lo nacional y popular, y que pueda de esa manera evitar caer como Sísifo, ¿no? Siempre con la misma piedra de la restricción externa, que tiene que ver con el hecho de no ir a fondo, de no remover estructuras, de quedarse a medias con tocar intereses, y de esa forma poder lograr una sustentabilidad que claramente ni con los gobiernos neoliberales, pero tampoco con gobiernos progresistas que no pudieron modificar las condiciones de funcionamiento de la economía, se pudo lograr esa sustentabilidad o un retorno a condiciones de desarrollo, no solo crecimiento, digamos, no sustentable, y por supuesto de equidad, que estaban en el espíritu del pensamiento de Pedro y de todos los colegas que, bueno, engalanaron una generación que tanto necesitamos y que tenemos que recrear, quizás a partir de la gente que nos siga, de la gente joven que tome el legado y lleve estas ideas adaptadas a los tiempos actuales, pero con la misma firmeza en las convicciones de Pedro y tanta gente valiosa y querida. Así que tengo un hermoso recuerdo de haber ido, no sé si fue en el 17 o en el 18, a San Luis, a estar con ustedes ahí en el centro, y ojalá que el centro pueda vigorizarse y difundir el legado del Pedro, y fundamentalmente ponerlo en valor, ponerlo en acción, como dijimos, teniendo en cuenta cuáles son las condiciones que hoy existen, y que seguramente Pedro tendría toda la lucidez del mundo para remarcarlas, para marcar nuevos caminos, y tenemos que animarnos a no seguir en lo trillado, a no caer en lo que fue, tanto en lo que fue bueno como en lo que fue malo, para evidentemente construir ese camino que necesitamos imperiosamente. Gracias, Julio. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, aprovechamos para comentar que hemos estado hablando con Enrique, con Bambina y con otros compañeros del centro y de la especialización que vamos a impulsar. Del empleado como en el ambiente laboral, que es tan importante para la productividad. Ahí está. Vamos a impulsar desde el Centro de Pensamiento y desde la especialización una mención especial a las mejores producciones, tesis de los graduados. Y bueno, eso va a ser este homenaje a Pedro Paz. O sea, vamos a instalar la mención Pedro Paz para que más allá del centro, de lo que vamos desarrollando con la especialización, perdure, no tanto como memoria, sino como recuperación para el tiempo presente. Y me acabo de enterar, Alejandro, que voy a ser un pendejo a los 26, y te cuento que nosotros éramos unos pibes de 20 a 26, cuando Pedro se emocionó en nuestro concurso
y con algarabía nos puso al frente de una cátedra en la Universidad Nacional de Rosario. El espíritu de él, esa alegría que aquí se ha dicho, se expresaba en eso, de empujar a que los jóvenes asuman los desafíos, porque bueno, el conocimiento se construye en el proceso de la docencia, la investigación y la vinculación con el movimiento popular, algo que aquí se ha destacado mucho. Bueno, llega el momento de Cristian, Cristian, el hijo. Eh, Queremos que habilites micrófono y bueno, nos des tu parecer. Está lleno de familia. Sabemos que hay muchos Pedros. Cuando lo propusimos a Pedro Paz, nos empezamos a conocer otros Pedros Paz. Y bueno, nos interesa tu visión desde el corazón, desde la sangre, desde el intelectual, como quieras. Te escuchamos. Julio, sí, la verdad, gracias. La verdad que es súper movilizante todo lo que escucho porque en cada relato encuentro pedazos de mi viejo. Es súper lindo eso. Sí, me siento recontra acompañado. Bueno, acá está Ernesto, Martín, Dani, Cari y Pedrito. Sí, como una anécdota, en realidad es como que ya somos 5 generaciones de Pedros, todos los hombres de la familia usamos el nombre. Yo en un momento dije, no, no, no quiero seguir esa tradición, pero finalmente lo seguí. Ernesto es Pedro Ernesto, bueno, nada, Pedro, de hecho es Pedro Camilo, yo soy Pedro Cristián, un lindo legado. Sí, sí, yo quería hablar un poco desde lo que me tocó, nada, vivir como hijo, ¿no? Digamos, y con tratar de recopilar algunas cosas respecto de su personalidad. Muchas cosas ya la han reflejado ustedes en lo que han dicho previamente. La verdad que es re lindo, digamos, también entender cómo él también, digamos, fue percibido por sus pares, ¿no? Con todos aquellos que compartieron la vida. Eh, yo básicamente lo definiría como una persona apasionada. O sea, a él lo movía la pasión de todo lo que hacía. A pesar de eso, digamos, siempre fue de trato calmo, muy ameno, tenía una muy buena escucha, muy elocuente y bueno, muy buen expositor. Está bien, la verdad que también me ha tocado estar en clase, en clases, en exposiciones que él hizo, y era impresionante cómo cautivaba, digamos, a la audiencia. De origen jujeño, peronista, súper orgulloso de ambas condiciones, cultor de la amistad como algo importante de su vida, eso fue como una constante, una constante. Y la música que fue muy referida, es cierto, es cierto, a él le encantaba cantar, tocaba la guitarra y el piano, cada vez que nos mudamos, piano nuevo, entonces, lleno de piano por todos lados. Y es cierto que tocaba piezas de folclore y de tango, curiosamente. Folclore, mucho folclore del sur, y tango a lo D'Arienzo. Sí, no sé si lo han escuchado a D'Arienzo. Eh, y era un lugar en donde yo, digamos, reconocí que él tenía como espacio de diversión, pero también de introversión y calma. Cuando él necesitaba desenchufarse, agarraba el piano, tocaba, se desconectaba, digamos, era una forma muy curiosa, muy linda, digamos, digamos, de alguna manera poner un cable a tierra. Yo siempre digo que en la generación de él, que fue como un protagonista de los años 70, fue esa generación que quería posible el cambio en el mundo, cosa que a nosotros no nos tocó vivir, pero ellos fueron como, digamos, protagonistas de personas que realmente se veía con capacidad de cambiar el mundo y de hacerlo mejor, más equitativo, más justo. Es muy impresionante eso. No solamente lo veo en mi viejo, sino en todos sus coterráneos, personas que con su pensamiento podían decir, miren, podemos hacer un mundo mejor. Y ahora que lo vemos tan distante, ¿no? Era un aplicado escritor, tarea que siempre supo mantener activa,
él siempre tenía, digamos, armada en las casas, en las casas donde vivíamos, un escritorio donde se ponía a escribir, tomaba recortes de distintos artículos, volvía a repensarlos, volvía a reestructurarlos. Yo esto me tocó hacerlo, digamos, entenderlo, porque yo pasaba a máquina las cosas. Había aprendido dactilografía, entonces le daba una mano haciendo todo eso. Después ya tuvo secretarias que lo hacían, pero me toca también participar en eso. Em, Interesante que, bueno, él no creía firmemente en que la lucha armada fuese una opción, pero sí el accionar intelectual. Y fue súper consecuente con eso. Y por eso yo creo que es como todo esto que él, en lo que participó, ¿no? En los 60 y 70 en Chile, con Escolatina, CEPAL, en los 80 en todo lo que se vio en México, con el armado precisamente de lo que se hizo en la UNAM. Y todas las asesorías que hizo durante los 80 en México, en otros gobiernos latinoamericanos, em, bueno, fue como muy interesante, digamos, cómo de repente forma parte de este polo intelectual de pensamiento propio latinoamericano, que de repente tanta falta nos hace, ¿no? Entonces yo como que continuamente nos veo, cuando estamos tan pendientes de lo que nos definen en otros lugares y de repente venir de donde venimos, que es de un armado, de un pensamiento latinoamericano. Así es que, qué mejor que entender que este lugar que ustedes tienen y que han armado y que han homenajeado a mi viejo en ese sentido, con su nombre, la verdad que es un orgullo y se los agradezco profundamente. Porque yo creo que son cosas importantes y que hacen precisamente la vida de nuestros países. Este, bueno, ¿qué más? Eh, es eso, agradecerles y eso, recuperar, digamos, el pensamiento propio latinoamericano para mí cobra especial dimensión. Donde estamos no sé, en temas de batallas culturales, proyectos de país que no, digamos, que no convencen a nadie, alineamientos geopolíticos que son cualquier cosa. Entonces me parece que de la mano de precisamente de la educación, de poder darle difusión a estas ideas, profundizarlas, repensarlas, localizarlas a los tiempos actuales, me parece que es súper, súper importante. Es muy trascendente lo que están haciendo. Y la verdad que es un orgullo para mí ayudarlos en todo lo que pueda con todo de lo que mi viejo hizo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, a vos, a tus hermanos, familiares aquí presentes. Para nosotros es muy grato tenerlos a ustedes. Incluso este encuentro que emergió a partir de que nos encontramos contigo, eh, fue tu propia familia. Nosotros anduvimos por Jujuy indagando, hicimos encuentros con su hermano, también Pedro, donde ahí nos empezó a fascinar esto de los Pedros en la familia Paz. Y fuimos reconstruyendo una historia que hoy sigue. En ese sentido, agradecerle mucho a Elsa todo lo que nos ofreció, los materiales que ella sugirió, los vamos a incorporar. Yo quiero decirle a todos los que no nos conocen que lo nuestro es un trabajo militante. Eh, yo prefiero decir es un trabajo militante y no ad honorem, porque no es que cobramos o no cobramos, sino que esto es pensamiento crítico, es vínculo con el movimiento popular, y en eso rescatamos a Pedro. Me pareció muy interesante cuando Alejandro dijo decepción. Yo había registrado la palabra desilusión. Uno de los últimos encuentros que tuve con Pedro, él estaba profundamente decepcionado con lo que era el gobierno menemista, el triunfo del peronismo que suponía una reivindicación de una trayectoria, una tradición, lo agarraba a él con su enfermedad y siendo muy joven y con toda la potencia, veía que se venía la noche.
Y evidentemente se vino la década del 90 y la década del 90 es el preludio de esto que vivimos hoy en la Argentina, que de alguna manera lo había anticipado la dictadura militar y por eso Cavallo. Pero Cristian, ¿querés decir algo más? Dale. Sí, comentar que justo, yo me acuerdo que cuando fue la primera asignación del Ministerio de Economía por parte de Carlos Menem, no me acuerdo a quién, no sé si era Bungiborn o quién habrá sido, lo primero que dijo mi viejo fue, es un traidor, fue así, pero me quedó así grabado. Si no me Nada, equivoco, era Roy. Roy, sí, exactamente. Claro, claro. Él lo veía como una traición, pero nosotros, este encuentro que estamos haciendo, que estamos terminando, que estamos cerrando, ahí Alejandro pide que lo cerremos con un aplauso, lo vamos a cerrar con un aplauso. Pero antes de decir un par de cosas, es un, no sé si llamarlo un primer encuentro de recuperación de Pedro. Lo hacemos en el año de la memoria, estamos muy motivados por las gigantescas movilizaciones de ayer. Eso es parte de la realidad política de la Argentina. No es solo un parlamento que vota un decreto de necesidad y urgencia para negociar con el Fondo Monetario. La política son las dos cosas. Digamos, queremos recuperar el carácter de lucha de clases, el tema del pensamiento crítico, el tema de generar nueva sensibilidad social. Varios de las compañeras o compañeros que hablaron de la vinculación política de los escritos de Pedro. Bueno, Orlando, por ejemplo, Orlando aludía al tema de la burguesía nacional y con Pedro, alguna de las poquitas conversaciones que tuvimos, ese era un tema donde él recuperaba que la inexistencia de un proyecto político, de una burguesía nacional que se constituyera como dirigente, como lo recuperaba Orlando, él decía ese papel es el Estado. Y fíjense cómo está en discusión en la Argentina y en el mundo hoy el tema del Estado, el mercado, la planificación, un tema que trajo Arturo al debate. Por eso el tema de que Arturo nos decía, la participación popular en la toma de decisiones. Por eso yo recuerdo, acá está el profesor Alberto Josami de Rosario, que concursamos juntos allá en el año 85, y Pedro estaba re entusiasmado con estos jóvenes atrevidos que ni bien salidos de la dictadura se animaban a discutir contra los monstruos, porque muy bien Elsa recupera a Gramsci y al tema de los monstruos también lo recupera Orlando, pero los monstruos eran la dictadura y fíjense cómo ayer de nuevo vuelve a aparecer el discurso de los dos demonios, comparando el terrorismo de Estado con la acción insurgente, guerrillera. Ana Esther nos trajo el momento de la Revolución Cubana. Bueno, no podía haber esa personalidad que hoy hemos rescatado de Pedro, tiene que ver con lo que representaron los 60 y los 70, desde el punto de vista cultural, político, teórico. Y bueno, creo que es muy estimulante para nosotros este encuentro. Creo que es de mucha utilidad. Vamos a necesitar hacer algunos otros encuentros, incluso te queremos comprometer, Cristian, en algún momento, incluso para avanzar en temas que hoy no hemos abordado, que son anecdóticos. Que yo quiero comentar uno que vos nos comentaste. Yo le comento al conjunto que haciéndole una entrevista a un presidente del Banco Central de Bolivia, que había compartido con Pedro, nos enteramos que Pedro en su prisión en el Estadio Nacional de Chile se afeitaba todos los días para mostrar que no había perdido, bueno, ahí creo que Ana Esther habló de que, o Graciela decía, el tango, su zapatito, era un personaje elegante, informal, pero con toda la elegancia. Y Cristian nos comenta que él había caído preso con una camisa blanca y que usaba la camisa al revés.
para que cuando llegaba el momento de la citación para los cuestionarios, la investigación, él se la ponía al derecho para mostrar presencia, dignidad, que no lo doblegaba la dictadura pinochetista. Y pensemos que la dictadura pinochetista fue el origen de esto que Orlando nos comentaba, esta época neoliberal. Bueno, nosotros tenemos la pretensión, recuperándolo a Pedro como persona, como intelectual, como militante, como ejemplo de vida, para recuperar pensamiento para la acción transformadora. Queremos entusiasmar a nuevas camadas de jóvenes intelectuales en la universidad que se vinculen al movimiento popular. Ese es el mandato que queda incluso de la inmensa movilización de ayer. Insisto, la política no es solo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que la política es la acción social masiva que se desarrolla. Y para nosotros ha sido muy grato hoy tenerlo acá con nosotros, a Arturo Huerta, a Elsa Gracida Romo, a Orlando Caputo, a Ana Esther Ceseña, a Alejandro Banoli, a Enrique Lorza, a vos, Cristian, y al conjunto de la familia que nos ayuda a recomponer esto, sin mencionar a todos los que están aquí presentes de otros países de América Latina e incluso destacados profesores intelectuales del pensamiento crítico contemporáneo, que nos comprometemos a seguir para adelante. Y este anuncio que hacíamos recién, de que estamos discutiendo con las autoridades una mención especial de la especialización para los mejores trabajos de la especialización que lleven el nombre de Pedro Paz. Así que, sin más, y habiéndonos pasado del tiempo que habíamos estipulado, pero muy satisfecho, y como pidió Alejandro, por favor, todas y todos abran los micrófonos. Así cerramos con un fuerte aplauso y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias a todas y a todos. Un gran gusto y gracias por acá, y saludamos al Pedro más chico, que ha estado muy atento toda la jornada. Saludos, gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, gracias. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias.